Eso es peligroso. Cuando nosotros creemos que las circunstancias determinan nuestra identidad, cuando como creyentes nuestra identidad está en Cristo y no en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La adversidad revela mi carácter, en Ujú, quién creo. ujú. Entender la soberanía de Dios nos produce paz, Hmm. porque aunque yo esté en medio del sufrimiento más grande, yo puedo recordar, Dios tiene el control de esto también. Hola, soy Sixto Porras y quiero darle la bienvenida a Enfoque a la Familia. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy yo creo que usted y yo lo hemos vivido muchas veces. ¿Cómo enfrentar los momentos difíciles? ¿Cómo encarar esas preguntas que uno no, a las cuales uno no tiene respuestas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta angustia? ¿Por qué esta tragedia? ¿Cuál es el propósito de Dios? Vamos a responder esta y otras preguntas con una invitada muy especial. Ella es Wendy Bella, es máster en teología, escritora, conferencista internacional. Nos vemos muchas veces, Wendy, en diferentes conferencias y también has escrito tu libro Bajo sus alas, fundamentado en el libro de Ruth. Bienvenida a Enfoque a la Familia. Gracias, Sixto. Siempre es un deleite compartir contigo en cámara y fuera de cámara. Ay, gracias. Sí, Igualmente, Helen y yo te disfrutamos mucho, disfrutamos gracias. charlar contigo. Yo igual. Gracias por tu corazón, por tu nobleza y gracias por el tiempo de escribir. Eso no es fácil, ¿ah? No. Dios ha sido bueno, la verdad que sí. Este libro, Bajo sus alas, está inspirado en el libro de Ruth. Es la historia de dolor, de angustia, de preocupación, de un pueblo que se aparta de Dios. Dios quita su mano, el dolor viene y Elimelec toma una decisión que a mi parecer equivocada. Se va del abrigo de Dios y se va a la tierra de Moab. Y esto tiene lecciones impresionantes. Donde yo voy a vivir, ahí se casan mis hijos. Por eso tengo que estar seguro dónde quiero vivir. Pero el dolor sigue. Muere Elimelec, muere Kelión, muere Malón y Noemí queda viuda. Qué duro, qué momento más duro. Es la historia de Ruth. El libro se llama Ruth. Creo que es el nombre más corto de la Biblia. 3 palabras. Pero es una historia en la que Wendy nos lleva en su libro para poder vivir una historia de redención, una historia de perseverancia, de lucha. Wendy, ¿por qué piensas que Dios incluyó el libro de Ruth en la Biblia? Me parece fascinante. Por múltiples razones existo. Voy a empezar por la más obvia, ¿no? Y quiero decir la más obvia en el sentido de que esto que como lo que vemos, ¿verdad? Y es esto. La historia de Ruth es clave en la historia Ujú, completa de la redención de la Biblia. Me gusta decir que tenemos como que mirar como con un drone desde arriba toda la ujú, historia bíblica. ujú. Y Ruth es clave. ¿Por qué? Bueno, la respuesta la tenemos al final del libro, porque Ruth se convierte en parte de la genealogía de Cristo por Ujú. medio de David. Entonces es clave ese eslabón en la historia de redención. Y fíjate si es así, que entonces si corremos hacia adelante y llegamos a Mateo, Ujú, nos encontramos una genealogía donde típicamente no hay nombres de mujeres, ujú. pero hay 5 y una de ellas es Ruth, Ruth. la moabita, que eso tiene otras implicaciones. Entonces creo que por un lado, esa es la razón principal por la que tenemos esa historia, porque es un eslabón clave en toda la redención que nos cuenta la Biblia. Creo que también es fascinante el tener un libro con un nombre de mujer, solamente hay 2, ¿verdad? Ruth y Ujú, Esther, en una cultura donde eso no era norma, ¿verdad? ujú. No era común darle lugar prominente o relevante a las mujeres, pero encima extranjera. Y ahí está, como que un recordatorio muy sutil del plan original de Dios, de que su pueblo estará compuesto por personas de toda tribu, raza, lengua y Wow. nación. Entonces creo que es fascinante que tengamos el libro de Ruth en la Biblia y un libro que está ubicado históricamente en un momento crucial, Ujú, que es el tiempo de los jueces. ujú. Entonces, sí, creo que
Dios fue muy intencional en que este libro formara parte de lo que para nosotros es el canon bíblico. Si Ruth no estuviera, es como tener una cadena rota, faltaría algo clave. Claro, porque nos aparecería en la genealogía sin comprender la historia. Exactamente. A mí me parece fascinante el libro de Ruth, como te he dicho. Yo disfruto leer el libro de Ruth porque tiene tantas lecciones. Demos un contexto. ¿Qué momento vivía el pueblo de Israel y quiénes eran los moabitas? ¿Era Sí. permitido al pueblo de Israel casarse con moabitas, por ejemplo? Es interesante, sí. Fíjate que yo digo que el autor fue muy intencional porque el libro comienza hablándonos de era el tiempo de los jueces. Y eso para nosotros como lectores es clave. ¿Por qué? Porque eso nos pone históricamente en un momento que para el pueblo de Israel fue caótico. ¿En qué sentido? Es un periodo de la historia de Israel caracterizado por la apostasía, por la desobediencia, la idolatría. Y es en este tiempo en el que el libro está ocurriendo. Y de hecho en nuestras Biblias aparece justo después del libro de jueces, ¿verdad? Y es un tiempo en el que Dios levantaba a estos jueces, estos líderes, en medio de un ciclo. Un ciclo de el pueblo desobedece, por lo general entonces, o sea, Dios como que aparentemente como que se retira de la historia, viene, digamos, opresión por los pueblos vecinos, sufrimiento. El pueblo supuestamente se arrepiente, Dios muestra en su verdad, en su misericordia, su gracia, de nuevo rescate, les provee rescate a través de este líder. Viene un tiempo, digamos, como de paz, vuelve otra vez el ciclo. Y es en ese ciclo en el que está ocurriendo esto. Y como tú bien decías al principio, pues esta familia se va a Moab. Ahora, ¿cuál es el problema con Moab? Y creo que los lectores tenemos que darnos cuenta de algo. Cuando un autor bíblico, ¿verdad?, repite mucho algo, eso tiene que llamar mi atención. Y en el libro de Ruth constantemente es Moab o la moabita, de modo que esto es importante. Está queriéndome decir, presta la atención. Desde el principio, ¿cuál era el problema con Moab? Bueno, Dios les había dicho que no tuvieran nada que ver con los moabitas, porque cuando Israel sale de Egipto y va camino a la tierra prometida, el pueblo de Moab fue uno de los pueblos que le negaron el paso. Y de hecho, literalmente dice, no les dieron agua, no les dieron pan, ¿verdad? Así que eso por un lado. Encima, en este tiempo de los jueces, por un periodo de aproximadamente 18 años, no sabemos exactamente si lo que está ocurriendo en Ruth fue dentro o no de este periodo, pero por un periodo de aproximadamente 18 años, los moabitas oprimen a los israelitas. Y en medio de todo esto ya había ocurrido desde antes una mezcla entre ambos pueblos. Empiezan los israelitas a casarse con mujeres moabitas. Eso trae una implicación aún mayor. ¿Por qué? Porque el resultado de eso fue la adoración a Baal. Entonces, evidentemente es algo caótico lo que ha ocurrido, y es a este pueblo a donde esta familia se va. Claro. Entonces, es importante que entendamos cuando estamos viendo el libro de Ruth, por qué el autor constantemente nos resalta el tema de Moab. Porque es como de toda la gente con la que se pudieran haber ligado, estos eran uno de los peores. Y allá se fueron. Es decir, había una prohibición expresa de parte de Dios, no se junten con moabita. Esa es una prohibición expresa. ¿Por qué? Dios lo dijo claro, si ustedes se juntan, ustedes terminarán adorando sus dioses, se apartarán de mí. Y esto es algo que tenemos que tenerlo claro. ¿Con quién me junto? ¿Con quién vivo? ¿Con quién me caso? ¿Con quién tengo un noviazgo? ¿Con quién me asocio? ¿Por qué? Porque su cultura impactará mi cultura, y donde yo lleve a vivir mi familia, yo debo de entender que ahí crecerán mis hijos. Y así cuenta la historia en el primer capítulo de Ruth, que los hijos de Noemí se casaron con dos moabitas, Orfa y Ruth. Y viene un momento duro. Yo creo que uno de los momentos más duros que todos podemos vivir es la muerte del esposo de Ruth, y peor aún, la muerte de sus dos hijos. Y Noemí queda viuda con sus dos nueras, las cuales están en su pueblo, entre su gente, con sus familias de origen. Y aquí viene una pregunta: ¿cómo encaro el dolor?
¿Cómo respondo esas preguntas? ¿Por qué a mí? ¿Cómo lo encaró Noemí y cómo lo encaró Ruth? Es muy interesante, Sixto. En Noemí nosotras vamos a ver un movimiento. En los 4 capítulos de Ruth vamos a ver un movimiento en lo que yo llamo la teología de Noemí. ¿Y por qué digo esto? Porque en el primer capítulo, si nosotros nos damos cuenta, Noemí dice algo que tal vez para nosotros, lectores del mundo occidental del siglo XXI, pudiera incluso hasta parecer un poco duro. Porque ella habla y ella dice, la mano del Altísimo se ha levantado contra mí. Noemí tenía, a pesar de estas palabras, ¿verdad? Noemí sí tenía algo claro. Dios está detrás de todo lo que sucede en nuestra vida. No hay nada que esté fuera del control de Dios. De hecho, muchos comparan la tragedia de Noemí con la tragedia de Job, ¿verdad? Y que dicen que es como que Noemí es como la contrapartida femenina por lo que vivió. Pero Noemí entiende que Dios está detrás de todo esto. Y eso es importante, porque nosotros podemos entonces entender que nada de lo que sucede en nuestra vida es producto de la casualidad. Y como creyentes ese entendimiento es importante. Noemí está mirando su tragedia y está diciendo, Dios ha hecho algo. No sé por qué. Ella no tiene una respuesta, ¿verdad? Pero ella le dice esto incluso a sus 2 nueras. La mano del Altísimo está contra mí. Yo me imagino lo que quizás pudiera haber pasado por la mente tanto de Ruth como de Orfa, ¿verdad? Escuchando acerca de, bueno, ese es el Dios en que ella cree y wow, está diciendo estas palabras que pueden parecer duras, pero que son reales. Y es que el problema del sufrimiento, Sixto, yo digo, ese es un problema que lo mismo se discute en los altos círculos académicos y teológicos como en las mesas de nuestras casas, cuando la tragedia toca la puerta y tú no la esperabas y yo no la esperaba. ¿Y qué hacemos con eso? Y una de las cosas que en la vida del creyente es no solo fundamental, sino que en mi caso particular lo he experimentado y sé que es la experiencia de creyentes a lo largo de las generaciones, entender la soberanía de Dios nos produce paz. Porque aunque yo esté en medio del sufrimiento más grande, yo puedo recordar, Dios tiene el control de esto también. Wow. Dios tiene el control de esto. Y Job lo dijo de una manera, Noemí lo dijo de otra. Y como te decía, vamos a ver un movimiento en la vida de Noemí, porque la misma Noemí que en el capítulo 1 dice, la mano del Altísimo se ha levantado contra mí, es la que en el capítulo 3 después, si mal no recuerdo, dice, el Señor no ha limitado, o sea, no ha quitado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Entonces, esta Noemí que aquí está viendo esta tragedia y que está amargada por su tragedia, que es algo de lo que después podemos hablar, esa Noemí que en el otro capítulo puede ver la bondad de Dios en medio de todo lo que ha vivido y reconocer que el Dios que estaba detrás de ese sufrimiento siempre también es bondadoso. Wow. Y esto es crucial que nosotros lo entendamos, la soberanía de Dios. Ni una hoja cae sin que Él lo autorice, ni una hoja de un árbol cae. Es decir, todo está en las manos de Dios. Pero ¿cómo encaro ese dolor? Noemí, cuando regresa a Belén, dice, no me llamen dulzura, que es el significado de su nombre. Llámenme Mara, amargura. Y ahí es donde dice la frase, porque Dios ha salido contra mí. Es la primera vez que yo veo que lo interpretas o has cambiado mi forma de verlo, porque yo veo un dolor profundo. El nombre determina carácter, determina propósito. Es decir, esta que antes reía ahora llora. Esta que antes estaba alegre ahora está triste. Eso es válido, es correcto. Pero Noemí toma la decisión correcta. Decide volver bajo las alas del Altísimo. Decide volver a la casa del pan. Decide volver a Belén, a su pueblo, a refugiarse en Dios. Y es lo que nos corresponde. Háblame de un poco más, como lo expones en tu libro, sobre esa expresión de Noemí. Llámenme Mara, no me llamen Noemí. Sí, es interesante porque en la cultura
judía y sobre todo en este tiempo, pues sobre las madres tenían mucho que ver con el nombre. O sea que evidentemente, pues cuando le pusieron este nombre a Noemí, cada vez que se escuchaba el nombre Noemí, estamos escuchando eso, dulzura, agradable, algo, ¿verdad?, que inspira o que nos produce, pues eso, esa sensación. Pero ahora Noemí, cuando escuchaba su nombre, eso no era lo que estaba oyendo. Noemí, al contrario, Noemí, para ella eso era como encajarle una espada en el alma, porque decir, me están diciendo dulzura, pero en mi vida no hay nada agradable. Y creo que la clave es esta. Noemí estaba examinando su identidad a través de del lente de las circunstancias. Y por eso es que ella misma decide cambiarse el nombre. Fíjate que cuántas veces en la Biblia vemos cambios de nombre, pero es Dios quien le cambia el nombre a las personas. Y en este caso no. Ella decide, ya yo no me voy a llamar más Noemí. Ya yo no soy, en mi vida no hay nada agradable ni nada dulce, no hay nada que produzca satisfacción, es amargura. Y culpa a Dios de su amargura, dice, porque la mano del Altísimo se ha levantado contra mí. Y es eso, Noemí ha mirado las circunstancias a través del lente, ¿verdad?, de lo que le está sucediendo. O sea, ella su identidad la ha puesto en mis circunstancias. Eso es peligroso. Wow. Cuando nosotros creemos que las circunstancias determinan nuestra identidad, cuando como creyentes nuestra identidad está en Cristo y no en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Wow. Pero el lente que usemos es clave. Y eso era lo que estaba pasando. Entonces fíjate que aun cuando ella llega a Belén y les dice, llámenme Mara, cuando el libro termina en el capítulo 4, las vecinas están hablando, Noemí, Noemí, Noemí. Ya no es, nadie más habló de Mara. Nadie. ¿Verdad? Wow, es un gran detalle. Yo quiero animarle a que usted lea este libro Bajo sus alas. Leer el libro de Ruth es fascinante. Son solo 4 capítulos. Se lee rapidísimo. Pero si usted se detiene a sacar las perlas preciosas, va a disfrutarlo. Vamos a dejarle el link al pie de este video para que usted pueda saber cómo conseguir el libro. Disfrútelo, léalo, se va a identificar, va a llorar, va a reír, va a madurar, porque nos va a guiar, Wendy nos va a guiar sobre cómo recorrer el proceso. Hablemos de las 2 nueras, Orfa y Ruth. O sea, quedan viudas como Noemí, están en su pueblo, están en su familia. Hay un detalle cuando Noemí les dice, vuelvan a sus casas. Es decir, habían construido casa, tenían propiedades. Vamos a decir, a lo latino, habían gallinas, había de todo, ¿no? Y estaban sus madres, estaban sus padres. Cuando Noemí decide regresar, ellas deciden ir con ella. Hablemos de las 2 nueras, las 2 actitudes. Sí, es interesante porque ellas deciden acompañar a Noemí, que ya no es una mujer joven, ya es una mujer que está entrada en años, que ¿por qué toma Noemí la decisión de regresar? Y creo que es importante antes de ver lo otro, ¿verdad? Noemí había escuchado que Dios había visitado al pueblo y que ya no había hambruna, o sea, que la casa de pan volvía a estar a la altura de su nombre, volvía a haber pan, ¿verdad? Y ella decide regresar porque la realidad es que Noemí ya no tiene nada en Moab. O sea, no hay hijos, no hay esposos y evidentemente por el contexto nos damos cuenta de que tampoco hay nietos. Claro. Entonces, Dios no les había dado hijos por alguna razón. Hasta ese momento no hay nietos en la familia. Ella decide regresar y estas nueras toman también la decisión de acompañarla. Pensando un poquito en eso, cuando leemos, a mí siempre me ha fascinado y tal vez ahora un poco más porque pronto voy a ser oficialmente suegra. ¡Qué hermoso! Felicidades. Gracias. El hecho de que si ellas deciden acompañarla, y por supuesto nos aventuramos un poco leyendo entre líneas, el texto no lo dice explícitamente, pero pensar que estas nueras decidan irse con su suegra, o al menos inicialmente las 2, ¿verdad? Después hablemos de el resto de lo que sucedió, a otra tierra que sabían que era muy diferente a la de ellas, a un territorio considerado enemigo entre ambas partes, ¿verdad? Al menos, si no en el momento históricamente. Eso dice algo de
cuál era la relación entre ellas tres. Porque si no hubiera habido una buena relación, hablando del lado de acá, ¿verdad? Hubieran dicho, pues esta es nuestra oportunidad, ya ahora quedamos libres. Pero no, quisieron acompañarlas. Entonces, eso me cautiva, porque tú sabes bien, Sixto, y conversábamos antes, que si de alguien se hacen muchos chistes, a veces crueles, Sí. es de la suegra, ¿verdad? Pero lo que estamos leyendo aquí desafía ese paradigma. Es completamente distinto. Entonces tenemos estas dos mujeres que toman esta decisión y cuando están en el viaje, Noemí les dice algo como para poner las cartas sobre la mesa. Ella les dice, miren, no vayan conmigo, no me acompañen, yo no tengo nada que ofrecerles, ni siquiera otro hijo, ¿verdad? Pensando en provisiones de la ley en cuanto a cuando los esposos morían y cómo Dios había hecho todo esto para que la línea familiar continuara. Pero Noemí les dice, yo no tengo más hijos y aún si pudiera tenerlos, ustedes no van a esperar todos estos años. Entonces ahí pues estas dos mujeres toman la decisión. Una regresa, otra continúa con ella. No creo que podamos culpar a Orfa por la decisión No. de regresar, porque Noemí le dio la libertad, ¿verdad? Y quizás Orfa dijo, bueno, tienes razón. Y eso nos muestra también que a veces el mismo camino no es para todo el mundo. Ahora, ¿por qué Ruth decide regresar? El texto tampoco lo dice, pero a mí no me queda duda, Sixto, de que fue Dios quien puso en el corazón de Ruth tomar la decisión de acompañar a Noemí porque había un plan. Ruth no lo sabía. Nosotros estamos viendo esta historia desde el otro lado de la cruz, sabiendo cómo termina, pero ellas la estaban viviendo. Ellas no sabían cómo iba a terminar. Pero estoy convencida de que es la mano de Dios moviendo el corazón de Ruth a acompañar a su suegra. Y bueno, diciéndole esta frase célebre, como hablábamos, que la usamos hasta en bodas, ¿verdad? De no me pidas que te deje ni que me aparte de ti, porque donde tú vayas yo iré, donde tú mueras moriré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ahora esa frase tiene implicaciones mucho más grandes de las que pudiéramos tal vez pensar en algo poético, algo lindo. No, Ruth no estaba simplemente diciendo algo lindo y poético. Ruth estaba diciendo, yo renuncio a todo lo conocido, Wow. ¿verdad? Yo renuncio prácticamente a quien soy. Yo renuncio incluso a mis dioses para irme contigo a tus dioses. Ahora, ¿por qué esto es paradójico para mí? Porque si nosotros leemos ese capítulo 1, nos damos cuenta de que el mensaje que Ruth está recibiendo acerca de quién es este Dios es un poco ambiguo. ¿Por qué? Porque por un lado Noemí le dice que la mano del Altísimo se ha levantado contra ella, pero al mismo tiempo les había dicho que el mismo Dios, ¿verdad?, que bendijo a su familia y que la manera en la que ustedes fueron de bendición para nosotros, para los que murieron, que ese mismo Dios muestre bendición a ustedes, muestre bondad, es la palabra en Hasta las realidad. autoriza a volverse a casar. Exacto, entonces Ruth está oyendo este mensaje como ambiguo de, ok, me está diciendo por un lado que este Dios me muestre bondad, al mismo tiempo me está diciendo, pero el Dios ha levantado su mano contra ella. Y aún así, Ruth acompaña a Noemí y le dice, y tu Dios será mi Dios. ¿Qué había vivido ella en esos 10 años con esta familia? ¿Qué aprendió acerca de Dios? Tendríamos que especular, no sabemos. Claro. Pero el caso es que decide acompañarla y creo que eso también, Ruth es una sombra de la bondad de ese descendiente de ella que vendría mucho después, que es Cristo Jesús, porque ella está mostrando una bondad hacia esta anciana al acompañarla, al usando la frase solo como una frase, ¿verdad? Echando suerte con ella, o sea, decir, lo que tú vivas, yo lo voy a vivir. Wow. A mí me impacta esa escena donde Ruth decide continuar porque iba a ser rechazada, iba a ser humillada. De hecho, fue rechazada. El pariente más cercano de Elimelech la rechaza. Y ese rechazo, ella sabía que lo iba a experimentar porque era extranjera, pero decide amar y seguir cuidando a su nuera. La pregunta que surge para todos nosotros es, ¿querrán seguir conmigo mis amigos, mis compañeros, mi cónyuge, mis hijos? ¿Que es fácil caminar conmigo? ¿Es agradable caminar conmigo para mis hijos, para mi cónyuge? Si mi cónyuge volviera a elegir, ¿me elegiría a mí
porque es agradable caminar conmigo. Cuando yo veo esa descripción de Noemí despidiéndolas, uno, las bendice, dos, las libera, porque no impone, el amor no se impone. Ujú. Tú tienes que amarme porque eres mi esposa o mi esposo, no. Eso no es bíblico. O sea, el amor sigue siendo voluntario. El día en que yo lo obligue, ya no es amor, porque dejó de ser voluntario. Y Noemí abre esa puerta. No solo las bendice, sino que les recuerda, ustedes tienen familia, vayan a la casa de sus padres, ustedes tienen casa, ustedes tienen pueblo, ustedes tienen cultura. Yo no puedo ofrecerles nada. Y hace un chiste, ¿no? Ahí. Y aunque me volviera a casar, Ujú. ustedes no esperarían a que nazca un Claro. hijo. Ujú. Es un chiste porque ella ya no puede hacerlo, es anciana, ya pasó su periodo. Les hace hasta un chiste, a lo mejor se ríen juntas. Y Orfa elige irse. Ruth elige seguir con ella. ¿Qué revela de nuestro carácter esos momentos donde el dolor viene? Cuando yo tengo que tomar decisiones. Puede que alguien nos escuche, Wendy, ahora y nos diga, yo estoy confundido, no sé qué hacer, he perdido a alguien, un cónyuge se fue, mi hijo se rebeló contra mí, estoy viviendo un momento duro, no sé cómo reaccionar. ¿Qué podríamos decirle? Sixto, sabes que siempre los momentos duros de nuestra vida, los momentos de dolor, los momentos de incertidumbre ante Ujú, el futuro, creo que lo que más revelan es lo que en verdad creemos. Esa es la revelación más grande en esos momentos. wow, Lo que de verdad creemos acerca de quién es Dios. wow. Y cómo reaccionamos en esos momentos muestra si realmente hemos creído en el Dios de la Biblia o hemos creído en un Dios que nos inventamos nosotros mismos en nuestra cabeza Hmm, y que se parece mucho a nosotros, pero ujú, no es fiel a la Escritura. ujú, ¿Por qué? Porque es en esos momentos en que, obviamente, no para minimizar el dolor va a estar. ujú, De este lado de la eternidad, el dolor es parte de la vida, ujú, lamentablemente porque eso es lo que hizo el pecado, ujú, ¿verdad? No quiere decir que porque seamos creyentes no vamos a llorar. Claro que vamos a llorar, claro que vamos a sufrir, claro que nos duele. Ahora, cómo procesamos eso tiene mucho que ver con lo que creemos acerca de quién es Dios. ujú. Realmente creo, como decíamos ahorita, que Dios es soberano. Realmente creo que Dios está detrás de todo. Realmente creo que Dios es bueno. Mm, Y te digo que eso es clave. ujú, Entender que Dios es bueno. Porque si yo no veo la bondad de Dios como un rasgo esencial de su carácter, ujú. entonces termino en el otro lado, donde estaba Noemí en este punto de la historia, y es en la amargura, en el resentimiento. Wow. Es decir, la adversidad revela mi carácter, en Ujú, quién creo, ujú, y yo puedo terminar en amargura, ujú, reclamando, ujú, humillando, peleándome con el mundo. Yo ujú. no creo en los hombres, me dejaron, o yo no creo en los amigos ni en los hermanos. O lo peor, nos O no peleamos peor, con Dios. nos peleamos con Dios. O vuelvo bajo sus alas, me Ujú. refugio bajo sus alas, tal como se llama tu libro, bajo sus alas. Esto es crucial. En esos momentos de dolor, Wendy, tú mencionas en tu libro y lo desarrollas muy claramente, la importancia de la comunidad. Es decir, Ruth elige acompañar a Noemí, pero también Noemí elige acompañar a Ruth cuando llegan Ujú. al pueblo y la asesora, la aconseja, la La guía, la protege. protege. Y de hecho, el testimonio de Ruth es lo que le abre puertas, porque ella Ujú, va a trabajar para ujú, cuidar a su suegra. ujú, Esa actitud noble es lo que le abre puertas. Una tendencia frente al dolor es aislarme. ujú. Eh, no quiero hablar con nadie, no creo en nadie, me abandonaron, me dejaron, Dios se olvidó de mí. Mm. ¿Cuán importante es la comunidad cuando enfrento dolor? Clave. De hecho, Dios nos creó para vivir en comunidad. Ujú,
Y lo vemos desde el principio, ¿verdad? La frase no es bueno que el hombre esté solo, no la podemos ver solamente en el marco del matrimonio, sino en sentido general. Ujú. Fuimos creados para comunidad. Cristo no murió por creyentes aislados. Cristo murió por la iglesia, que es un cuerpo. Entonces, el momento de dolor y de sufrimiento es un momento para aún más correr hacia nuestra comunidad, Ujú. a llorar juntos. Por eso es que la Biblia nos dice, Claro. llora con el que llora, ¿verdad? Y Ujú. alégrate con el que se alegra, porque estamos hechos para eso. El irnos a la soledad es una oportunidad perfecta para incluso el enemigo de nuestra alma, Ujú. ¿verdad? Y el estar en comunidad es esa oportunidad de que alguien va a llorar conmigo, va a reír conmigo y en el momento indicado también va a traer verdad a mi vida. Ujú. Porque el asunto es ese, en la soledad tendemos a olvidar la verdad y Ujú. verlo todo solamente, vamos a decir, de la manera más oscura. Sí. Necesitamos la comunidad que venga y nos recuerde quién es Dios, que camine con nosotros y nos diga, no estás solo, porque somos familia en Cristo. Esta familia que tenemos acá, nuestra familia de la fe es la familia eterna. Ujú. Lamentablemente nuestra familia biológica, al menos que todo el mundo sea creyente, no es nuestra familia de la eternidad. Entonces es importante que no nos creamos la mentira que el mundo nos vende de que tú no necesitas a nadie. Tú puedes solo, no tienes por qué ser carga, que es otra falsa idea que tenemos. No, yo no quiero ser carga para nadie. No, si la Biblia nos dice, lleven unos las cargas de los otros. Es que la manera en que el creyente está llamado a vivir es contracultural, hasta en ese sentido, Wow. ¿verdad? No se aísle, por favor, no. Usted tiene que abrir la cortina, bañarse, salir y dejarse amar por los que han quedado. Eso es crucial. Tienen que Ujú. dejar ir a quienes se fueron, pero tienen que dejarse amar, incorporarse a la comunidad, intégrese a una iglesia, intégrese a una congregación, ocupe su lugar, que las adultas aconsejen a las jóvenes. Ujú, Esto es crucial que ujú. nosotros lo hagamos. A mí me encanta cuando mis nueras llaman a Helen y le dicen, ¿qué hago en esto? ¿Y qué le pongo? ¿Y qué le hago? Y Helen, con mucho respeto, aconseja y acompaña. No hay nada más bello que ver a Helen, a mi esposa, acompañar a las nueras en medio de los procesos. Recién nació mi nieta, Paz, y las otras dos, Zoe y Eva, están pequeñas todavía, y Helen va y acompaña y ayuda y está ahí. Esta historia de Ruth y Noemí me recuerda esa escena de Helen acompañando a mis nueras. Ujú. Háblame un poco de la dinámica, ¿cómo se apoyaron ellas dos? Sí, cuando nosotros lo leemos, ¿verdad? Y Ruth sale con esta iniciativa de voy a ir a trabajar y Ajá. Noemí le da su bendición, ¿verdad? Sí, ve. Ahora, hay algo que nosotros podemos ver detrás de esto que no podemos pasar por alto. ¿Cómo lo están haciendo? Lo están haciendo porque hay leyes que Dios estableció Ujú. que están protegiendo al más débil. Y eso entra a jugar un rol también en toda esta historia. Ujú. El hecho de que hay una ley para que incluso les dicen a los, vamos a decir, a los dueños de campos, ¿verdad? A los que están quizás en mejor posición, Ujú. y les dice, no se queden con todo, dejen parte de su cosecha Wow. para el pobre, ¿verdad? El que no tiene, para el extranjero. Ellas cumplían las dos características, Ujú. porque sí, Noemí era israelita, pero era una mujer pobre, era una mujer desposeída, porque era una viuda. Y ese es un lente Mm. que nosotras tenemos que tener al leer el libro de Ruth como mujeres, que tal vez hay cosas que nos choquen. No puedes leer este libro como una mujer del siglo XXI. Tienes que pensar en una mujer de ese momento histórico, que sin esposo, sin familia, era nada. Ujú. Entonces, esa ley está jugando un papel, ¿verdad? Y pues basado en eso que Ruth decide irse a un campo a trabajar. Y yo me imagino, ¿verdad? Que en parte Noemí tiene que haberse quedado en casa un poco temerosa, nerviosa, Claro. preocupada, porque ella dijo, esta muchacha más joven, extranjera, moabita,
va a salir. Y yo me imagino a Noemí quedarse en casa, incluso pidiéndole a Dios que la guardara, que la Claro. protegiera. Ujú. Y sabemos que esto tiene, que en realidad no está infundado. Booz incluso después le dice que se quede en ese campo para que en otro lugar no la maltraten. Le Ujú. dice a su gente no la maltraten. Belén era un pueblo pequeño, Sixto. Claro. No había redes sociales. La red social más antigua de todas que era de boca a boca. Y todo el mundo sabía quién era Ruth, Ujú. la moabita, la extranjera que Ujú. vino con Noemí. Entonces es hermoso cómo Ruth toma esta iniciativa, que algo tan práctico, ¿no? Como ella dijo, bueno, ya estamos aquí, pero tenemos que hacer algo porque no tenemos nada. Y toma la decisión de irse a trabajar. Ujú. De me voy a ir a ver qué pasa. Ujú. Y esfuerzo, ¿verdad? Tomaría de su parte, o sea, no como que diríamos, no le temió al trabajo, ella dijo, pues Ujú. si esto es lo que hay que hacer, hacemos, pero de una manera desinteresada, porque si te pones a pensar, Ruth era joven, Ruth podía eh, casarse fácilmente, rehacer su vida, pero ahí estaba ella, me voy a trabajar para proveer, para poder cuidar de Noemí. Entonces, de nuevo, la bondad es uno de los temas que está hilvanado en todo el libro de Ruth. Obviamente, todo se desprende de la bondad de Dios. Pero Ruth, hay destellos de esa bondad en esto, en me voy a trabajar, a entregarme, voy a sacrificarme porque quiero cuidar de esta mujer anciana que ya no puede cuidar de sí misma. Y es como, hay tantas cosas jugando, ¿verdad? Está la provisión de Dios a través de la ley, que de paso es una invitación a nosotros. A veces le tememos a libros como Números, Levíticos, Deuteronomio, ¿verdad? Pero hay muchas cosas ahí que nos ayudan entonces a entender cómo funciona todo lo demás en la Biblia y cómo en la ley de Dios está el amor de Dios, está la bondad, la providencia de Dios, cuidando de los que no pueden Wow. cuidar de sí mismos. Wow. Tanta es la providencia que cuando llegan, literalmente el capítulo 1 termina diciendo, llegaron a Belén al comienzo de la siega De la de la cebada. cebada. Háblame de esos momentos de Dios, que a veces uno los ve como normales, pero que es providencia de Dios. Mira, me fascina, te digo, la manera en que está escrito el libro de Ruth, porque aunque es corto Ujú. y la historia en cierto modo va avanzando rápido, nosotros no sabemos cuánto tiempo tomó una Ujú. cosa y la otra, ¿verdad? Pero el autor es muy intencional de nuevo. Y él nos da esta frase que para mí es como luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque no llegaron a Belén en cualquier momento. Ujú. Llegaron en el momento de la siega. Siega para una sociedad agrícola como aquella era un momento de alegría, era un momento de festejo, es un momento de que por fin recogemos el fruto de algo por lo que hemos estado Ujú. esperando. Es también un momento de celebrar la bondad de Dios porque las cosechas dependían de la bondad de Dios, de que Claro. hubiera lluvia, ¿verdad? Que la tierra fructificara. Y ese es el momento justo en el que ellas llegan, es la providencia de Dios. Providencia es una de esas palabras, Sixtos, que como tú bien sabes, por más que la busquemos, no está en la Biblia. Literalmente la palabra no aparece en la Biblia, pero es una doctrina que está entretejida entre las páginas de la Biblia. Providencia es simplemente que Dios actúa de manera activa con su creación, la sostiene, la gobierna. Eso es providencia. Y estamos viendo la mano providencial de Dios en distintos Wow. puntos de la historia. Ujú. Si seguimos avanzando, lo vamos a ver. Y el autor de Ruth es muy simpático, porque tú y yo lo estamos leyendo en español. Ujú. El español se nos queda muy corto, pero el autor usa un recurso literario que es la ironía Ujú. para hablar de la providencia de Dios. ¿Cómo? Por ejemplo, dice, y qué casualidad que el campo al que Ruth llegó era el de Booz. Qué casualidad, irónicamente. Y qué casualidad que ese día Booz vino al campo. Es la Ujú. providencia de Dios nuevamente detrás de todo lo que está pasando. ¿Y quién era vos? Y Booz, ella llega ahí sin saber. Dios la llevó, la guió a este hombre que era un pariente cercano. Él podía jugar el rol de pariente redentor, que de Ujú. nuevo, otra ley más con la que Dios está cuidando incluso de mujeres viudas. La Ujú. ley del pariente redentor y de los que morían, ¿verdad? Aquí entran varias cosas en juego, o sea, el matrimonio por levirato, el pariente redentor, tantas cosas, y es ahí a donde llega Ruth en la providencia de Dios. El pariente redentor era si la viuda no tiene
el esposo que murió no tiene otros hermanos, el pariente más cercano podía casarse para darle descendencia. Es el que la redime. Booz significa redentor, ¿no? Y ahora imagínate qué contrastes. O sea, Noemí llega a Belén y cuando le dice todo esto a las mujeres que se acercan y le dicen, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque llena me fui y vacía he regresado, o sea, sin nada. Sin nada. Y cuando cambia la historia, aparece Booz. Es como, oh, pero ya no está tan vacía. Aquí hay provisión de parte de Dios. Wow. Pero uno dice, de tantos campos que había, wow, ahí fue donde llegó Ruth. Ujú. No hay casualidad en Dios. Usted puede decir, llegué aquí por casualidad, alguien me dijo. En Dios no hay nada Nada. de casualidad. Déjame llevarte a una escena que en tu libro nos lo muestras muy, muy claro. Yo me siento invisible. Soy extranjera, dijo Ruth. No soy la más bonita del pueblo. Nadie me elige. O no soy el más hábil. Nadie me elige en los deportes. Me siento no tomado en cuenta. Ruth tenía estas preguntas. ¿Me dejarán trabajar? ¿Me van a expulsar de los campos porque soy moabita? Son preguntas reales. Puede que usted que nos mire diga, yo también soy extranjero y me siento en tierra rara. No conozco las costumbres, no sé cómo me van a recibir. ¿Qué nos enseña el libro de Ruth sobre ese sentimiento difícil? Muchísimas cosas que, como te digo, las estamos leyendo y nos apunta a una historia mucho mejor. Y voy a explicar. Ruth llega ese día al campo y suceden cosas que son totalmente contraproducentes con el orden establecido. Por ejemplo, cuando Booz, que también llega al campo ese día como dueño, digamos en un acto de supervisor, de voy a ver qué es lo que está ocurriendo aquí hoy, la ve, pregunta quién es ella, el capataz, ¿verdad? Que él tiene allí, le explica y le dice, esta es fulana, ¿te acuerdas? La nuera de Noemí, bueno. Y Booz la llama y la autoriza a trabajar en el campo, pero no solo la autoriza, además le dice, y si tienes sed, ve y toma agua. Ahora tú y yo leemos eso y no nos parece nada extraño, diríamos, wow, elemental, o sea, de ofrecerle a alguien un vaso de agua. No es tan sencillo históricamente. Los extranjeros eran quienes normalmente en esos casos tenían la responsabilidad de sacar el agua del pozo y servirle a los del pueblo, a los israelitas. Aquí se está invirtiendo la historia. Él está diciendo, tú que eres la extranjera, siéntete con toda libertad de venir y beber del agua. Ahora, ella no solo era extranjera, ella no era empleada. Ruth no es empleada de Booz. Ruth es una mujer pobre a la que está recibiendo caridad, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y le está dando el derecho de tomar agua. Imagínate los que están alrededor mirando, los empleados enseguida pensando, y el cuchicheo comenzó de, ¿qué está pasando? La extranjera viene a tomar agua. Wow. Más adelante la historia se pone todavía más interesante porque ya no es solo el agua, llega la hora de comer. Y yo me imagino, por el contexto nos damos cuenta que Ruth está apartada. ¿Por qué está apartada? Porque los extranjeros y los israelitas no compartían mesa. ¿Y qué sucede aquí? Viene Booz y le dice, ven, siéntate a la mesa y come con nosotros. Moja tu pan junto con nosotros. Y encima, él, que es el dueño, ¿verdad? Que está como, digamos, presidiendo esta cena, él mismo le sirve a Ruth. Wow. Y quizás las mujeres empiezan a romantizar la historia, pero no romanticemos la historia, hermana. Lo que está ocurriendo aquí es un hombre íntegro y de carácter interesante porque es en el medio del tiempo de los jueces, no lo olvidemos, pero es un hombre que está mostrando bondad, está mostrando misericordia y le sirve, le da. Ahora, ¿por qué cuento todo esto antes de responder a la pregunta? Porque todo esto nos está apuntando a otra historia. ¿Quién más bebió agua, ¿verdad? Y dijo, yo soy el agua y todo el que venga a mí? ¿Quién más nos ha invitado a una mesa, a ti y a mí, que no somos, digamos, por raza, no somos israelitas,
¿verdad? ¿Quién más ha dicho que va a haber un banquete grande al que todos están invitados? Es Cristo. Entonces, esta historia nos está apuntando a una invitación mucho mejor, a que aunque tú y yo podamos ser extranjeros en el lugar de la tierra donde estemos viviendo, esa no es nuestra identidad si estamos en Cristo. Wow. Nosotros tenemos otro pasaporte, otro certificado de nacimiento que es eterno. Entonces, aunque en la tierra tal vez podamos sentirnos extranjeros, qué bueno saber que estamos invitados a una mesa, igual que vos invitó a Ruth, a un banquete, que tenemos libertad para beber del agua de la vida, que es Cristo Jesús. Entonces, todas estas cosas están apuntando a algo que vendría después. Así como vos ese día borró las líneas que separaban a los dos pueblos, porque eso era lo que él estaba haciendo con esta invitación a la mesa, así como él borró esa línea, Cristo borra la línea. Pablo en Efesios lo dice, de dos pueblos hizo uno. Ya no hay, ¿verdad? Dice también más adelante, ya no hay bárbaro, no hay escita, no hay hombre, no hay mujer, o sea, ya no hay divisiones en cuanto a quiénes somos delante de Dios. Entonces el libro de Ruth, por eso les digo que tenemos que verlo con varias lecturas y nos está apuntando a lo que viene y termina hablándonos de David, que sería el antecesor de Cristo, el rey prometido, ¿verdad? Que sería clave en el compromiso de Dios con su pacto de yo voy a enviarles un redentor. Wow. Me emociona porque Jesús nos invita a la mesa. No nos ve como extranjeros, nos adopta como hijos. Y en aquella cultura, la adopción le daba el mismo derecho de un hijo biológico. Dios mío. Es decir, hemos sido incorporados, amados por Dios, redimidos por Dios. Y esa es la historia de Ruth y Noemí. Háblanos, y no lo dijimos al principio, Ruth entra en la genealogía de Jesús, pero cuéntanos un poquito la historia que se da entre Ruth y Boaz, y padres de quién son, abuelos de quién son. Sí, ¿verdad? O sea, más adelante, si avanzamos, pues Ruth y Boaz se casan, tienen un hijo al que llaman Obed, ¿verdad? Y este entonces sería el padre de Isaí, el padre de David. Así termina el libro de Ruth. O sea, el autor pudiera haberlo terminado de muchas maneras, pero lo termina con una genealogía y eso es intencional. Evidentemente el libro fue escrito en un tiempo posterior porque ya se menciona a David por nombre. Pero eso es un anuncio de cómo estas personas que en su momento no lo supieron, esta mujer extranjera redimida por vos, este hombre que evidentemente sí era un hombre, digamos, de riqueza, un hombre de influencia, se produce este matrimonio. Ellos no lo sabían, estaban convirtiéndose en parte de una historia mucho más grande. Eran gente común y corriente. Simplemente él era un hombre del pueblo, ella era una mujer extranjera a quien él redime precisamente por esta ley que Dios había establecido y cómo ellos se convierten en parte de esa historia. A mí me parece fascinante porque es también un recordatorio de que en la historia que Dios está escribiendo, cualquiera puede ser parte. O sea, el Señor hace parte de esta su historia a gente como tú y como yo, que no lo merecemos, por supuesto. Gente con trasfondos diferentes, con historias distintas, de todas, digamos, de todas las clases, de todos los lugares. Y eso es lo que también nos está mostrando el libro de Ruth. Dios está comprometido con formar un pueblo para sí. Wow. Wow. Y esto requiere que yo elija venir a refugiarme bajo las alas de Dios. Esto es crucial, no es algo que se impone. Número uno. Número dos, que yo decida regresar, es decir, volver como Noemí a mi lugar de refugio, bajo las alas del Altísimo. Requiere que yo vuelva, que yo no me quede aislado, que yo no me quede en mi soledad. Ahora que nos toca ser extranjeros a los dos. Una de las cosas que yo veo, Wendy, en este libro es la historia de ser extranjero. Uno, primero, la familia de Elimelech en la tierra de Moab, terminan casándose, incorporándose.
Luego Noemí decide regresar y Ruth regresa con ella y vive como extranjera, sufre como extranjera. En mi país de origen, en Costa Rica, muchas veces habían chistes sobre ciertos extranjeros, ¿no? Ujú. Menosprecio, humillación. Ahora que nos ha tocado migrar, uno puede ver los contextos donde se dan situaciones donde no se sabe interpretar al extranjero, ¿no? No es fácil. Y mencionaste que Dios habla sobre el extranjero. Hablemos un poquito del corazón de Dios hacia el extranjero. Creo que no podemos perder de vista que en este libro todo lo que estamos viendo, mira, déjame ir un poquito atrás. Toda bondad que tú y yo podamos mostrar a alguien, toda misericordia que podamos mostrar a alguien, lo podemos hacer porque es un reflejo del carácter de Dios. O sea, hay atributos que Dios tiene que los teólogos dicen que comparte con nosotros. Ujú. Y esos atributos, vamos a decir que le llaman comunicables, o sea que no solo son de Él, sino que también los comparte con nosotros. Uno de ellos es la bondad, la misericordia. Si podemos mostrar bondad y misericordia es porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno. Entonces, Dios está usando a su pueblo y desde el principio por eso establece estas leyes como un instrumento de misericordia hacia los demás, porque Él es un Dios misericordioso. Y lo mismo ocurre hoy nosotros, ¿verdad? Del otro lado de la cruz estamos igualmente llamados a mostrar misericordia porque servimos a un Dios que es misericordioso. En medio de cualquier circunstancia, el creyente debe mostrar misericordia porque somos un producto de la misericordia, Ujú. porque somos un Así producto es. de la gracia, Ujú. ¿verdad? Entonces, independientemente de todos los matices que esto pueda tener y de muchos otros factores que entran, ¿verdad? A jugar y que tal vez no es el momento exactamente para considerarlos. Sí es importante que tengamos en cuenta que a su pueblo Dios le estaba dando leyes muy específicas para que fuera un instrumento de misericordia, porque no olvidemos que este es el pueblo de donde vendría el Salvador prometido. Este es un pueblo que Dios está usando Wow. también Ujú. para darse a conocer a otras naciones. Ujú. Entonces, parte de eso es muestra misericordia con la viuda, con el extranjero, con el pobre, con el desposeído. Todas las leyes de Dios a la larga tienen detrás esta misericordia, esta bondad. Fíjate que incluso había leyes para, ok, ya pasaron tantos años, ahora puedes liberar al esclavo y puedes darles otros derechos. La manera en que funciona el pueblo de Dios siempre fue muy diferente a la cultura que le rodeaba. Y para nosotros los creyentes igual, porque aún desde el principio, la forma en la que la iglesia se manejaba, cuando la iglesia surge, es completamente distinta a la sociedad que la rodeaba. Entonces, como creyentes no podemos perder eso de vista a nivel individual, ¿verdad? Sobre todo el aquello de estoy llamado a mostrar misericordia, porque a los ojos de Dios, Dios no hace acepción de personas. Él es un Dios misericordioso que quiere que nos comportemos con misericordia, Wow. con gracia. Si Dios te ha bendecido, extiende la mano al necesitado. Nunca menosprecies a nadie, nunca, nunca. No vaya a ser que un día trabajes para Él. Nunca menosprecies a nadie, nunca. Y es algo que nosotros tenemos que tenerlo presente. De hecho, vos cumplió la ley. Ujú. Le dijo, mira, hay un familiar más cercano que yo. Y fue y lo expuso y le dice, tú tienes derecho. Dice, no, yo quiero la tierra, pero a la viuda no la quiero. Y esto la libera y le da a vos la posibilidad de redimir a Ruth. Ese acto de misericordia, de compasión, le permite a vos entrar en la historia de Dios. Es maravilloso. Dijo Jesús, ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Dios nos dé esta actitud de ser compasivos y misericordiosos con los demás. Frente al dolor, eh, Wendy, hay varias actitudes. Uno, como ya vimos el de Noemí al principio, de decir Dios vino en contra de mí y amargó su corazón.
El otro sentimiento es el de víctima. Yo no merezco, yo no puedo, todos tienen la culpa, yo no. O bien, cuando Ruth y Noemí regresan, Ruth va a trabajar. Trabaja desde la mañana hasta la noche. Trabaja todo el día y regresa con recompensa porque trabaja. Cuando Noemí se da cuenta que está en el campo de Booz, ella dice, Dios mío, pero este es familiar y puede redimirte. Y le dice, ¿sabes qué? Hoy en la noche te vas a bañar, te vas a perfumar, te vas a poner bonita, vas a hacer esto cuando llegues, porque en la costumbre, en la tradición, esto es lo que va a ocurrir. Esa es la actitud de alguien que trabaja, que se esfuerza, que paga el precio, que renuncia al sentimiento de víctima, que pone a un lado su amargura y dice, tengo que entender que si estoy aquí debo de hacer algo, debo de ir hacia adelante. Háblame un poquito de esta actitud que toma Ruth y Noemí. Uno, de Ruth de ir a trabajar y Noemí de elaborar esta estrategia para llegar al corazón de Booz. Es interesante la estrategia de Noemí, ¿verdad? Bueno, hablamos de Ruth, ¿verdad? Y de su entrega y su manera sacrificial, ¿verdad? De decir, me voy a trabajar y porque es lo que toca hacer también para cuidar, porque eso fue lo que, en cierto modo, está siendo fiel a lo que ella le había dicho, o sea, donde tú vayas, yo iré. De nuevo, uso la frase solamente como frase, como mi suerte está echada contigo, yo voy a seguir contigo y Ruth está siendo como fiel a ese compromiso que había hecho Ujú, con Noemí. Ahora, Noemí, el narrador no nos dice por qué antes ella no se había acordado de Booz, ¿verdad? No lo sabemos, queda como en el misterio. En este ujú, momento es como que se encendió el bombillo y ella conectó las dos cosas. ujú. Ahora, nosotros cuando leemos esta historia nos puede parecer un poco rara lo que ella le está pidiendo a Ruth que haga, incluso atrevido, pero de nuevo, no lo podemos leer con nuestra lente, tenemos que regresar a la historia. Por eso es tan importante para ti que nos estás viendo recordar que todo texto tiene un contexto histórico Ujú, y eso es muy importante al leer la Biblia. Entonces, Noemí está acordándose de esa ley que mencionábamos ahorita y es la ley de el pariente redentor y el matrimonio por levirato, ¿verdad? ujú, Y si no está, si muere el esposo, pues el hermano que sigue puede casarse con la nuera y demás para dos razones: que la viuda tenga protección y que el fallecido tenga descendencia y no se ujú. pierda el linaje familiar por ese lado de la familia. Noemí está pensando en todas estas cosas. Yo me imagino a Ruth escuchándola y pensando qué plan más extraño de primera instancia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo vemos como la humildad de su corazón de escuchar a la suegra, que es una mujer mayor que conoce, y en cierto modo expresar su confianza en que Noemí está buscando su bien con este plan. Ujú. Y al mismo tiempo la confianza en Noemí, en el carácter de Booz. ¿En qué sentido? En que ella le dice, él te va a decir lo que hay que Wow. hacer, ¿verdad? Más adelante vemos ese resultado. Entonces, Noemí elabora este plan y Ruth se va. Ahora, en lo que sucede allí esa noche, que también de nuevo es fascinante, y digo fascinante en distintos ángulos, pero lingüísticamente hay algo ahí precioso que el lector en español no lo puede ver. Y es esto: cuando Ruth le dice a Booz que extienda su manto, eso es lo que nosotros leemos. Ujú, Pero en hebreo lo que dice es que extienda sus alas, ujú, bajo sus alas. O sea, ella ujú, le dice, extiende tus alas. Más, o sea, anteriormente en la historia, Booz pronuncia esta bendición sobre Ruth, ¿verdad? Allí en el capítulo 2 cuando le dice, y que el Dios bajo cuyas alas has venido a ujú. refugiarte, haga que tu recompensa sea completa y demás. Lo menos que se imaginaba vos era que Dios lo iba a usar a él como Mm, instrumento para dar refugio a estas mujeres desamparadas. Ahora, ¿en base a qué hace esto Ruth? Bueno, básicamente en la cultura el decir extiende tu manto, extiende tus alas sobre mí, era una petición de matrimonio. ujú,
pero una petición de matrimonio en base a algo que estaba establecido por la ley. Ujú. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque estamos en presencia de una narrativa, Sixto. Y a nosotros a veces nos encanta ir a la Biblia, leer un pasaje y decir, oh, esto pasó aquí, pues ahora yo voy a ir y hacer lo mismo. Y hermana, no, usted no vaya ahora a decirle algo a alguien, extienda su manto y demás y haga una propuesta, porque esto es algo cultural, Ujú. ¿verdad? Que está ocurriendo aquí y así tenemos que interpretarlo. Pero Dios tiene un plan y eso es lo que está sucediendo. Entonces vemos a una suegra que está pensando no solamente en ella, está pensando en Ruth también, porque si vos acepta la propuesta de Ruth, el futuro de Ruth también estaría garantizado. Ya Ruth no sería más una joven también desposeída, desamparada, encontraría Ujú. refugio. Wow. Así que esta es la manera en la que ellas están actuando, pero no quiero que perdamos de vista cómo por detrás de todo esto está la mano de Dios y parte de eso es en esta provisión, en esta providencia de su ley, en mover los corazones, porque está la mano de Dios moviendo el corazón de Ruth para escuchar a la suegra. Muy bien pudiera haberle dicho, estás loca, ¿cómo voy a ir a hacer eso? Y si me ven, ¿y cómo voy a quedar si me descubren delante de toda la gente? Yo que ya de por sí tengo un estigma por ser la Ujú. extranjera, pero no, hay un corazón humilde que escucha y que dice, voy a hacer lo que me estás diciendo. Y es riesgoso, porque si la descubrían, y la historia hubiera tenido un final muy distinto. Ujú. ¿Verdad? Sin embargo, esta fue la manera en la que providencialmente Dios movió las fichas y ocurrió. Y en medio de su, del dolor que Noemí cargaba, está viendo estos destellos de esperanza y es como Dios trabajando en su vida para llevarla de esta mujer amargada a esta mujer que ahora está viendo, bueno, la mano del Señor. Y ella se lo dice a Ruth. Cuando Ruth le dice, ¿dónde trabajó? Y ella le dice, bendito sea el Señor. O sea, de aquella que dijo, la mano se ha levantado contra mí, le dice, wow, bendito sea el Señor, que no rehusó su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Qué hermoso. Así empieza la historia de redención de Ruth y de Noemí. Pero hay un detalle maravilloso. Vos no actúa a la ligera. Él actúa conforme a la ley y se detiene y dice, yo Ujú, podría, pero reconozco que hay alguien más cercano. ujú. Cumple la ley. Sabes, si usted está en una relación, no puede actuar emocionalmente porque podría equivocarse. Usted y yo debemos de cumplir las normas éticas, morales y espirituales que la Biblia nos marca. Porque lo que está diseñado va a ocurrir. Si no va a ocurrir, no va a ocurrir, pero si Dios lo tiene para que sea vos el que redima, Dios lo va a hacer y vos cumple el protocolo de ir a la puerta, de llamar testigos, de hablar al familiar más cercano y le pone el escenario, ¿no? Esto es crucial. No hay éxito por atajos. Hay que pagar el precio, hay que recorrer el camino, hay que hacerlo bien para que Dios bendiga esta relación o cualquier cosa que vayamos a hacer. Dios nos ayude a hacer lo correcto. Una vez estaba en España, en Barcelona, y en la tarde cuando llegamos había un taxista y él dijo, es que tenía que localizarlos para contar esto. Llevaba en el taxi a alguien que escuchaba la entrevista que les estaban haciendo y usted hablaba de que no puede arriesgar lo que le ha costado tanto construir. El caballero del asiento de atrás dijo, Dios mío, él tiene razón, devuélvase. Yo no pregunté más, pero yo creo que él iba a hacer algo malo, algo que iba a arriesgarlo todo. Y cuando llegaron, el taxista lo volvió a ver, dijo, no, dice, es que no puedo arriesgar lo que me ha costado tanto construir. No arriesgue su honor, su vida, su testimonio, su estabilidad, su relación con Dios por una aventura. Uno tiene que hacer lo correcto, tal y como vos lo hizo. Háblame un poco de esta historia de redención y relacionémoslo con lo que Jesús hizo. Hay un precio, hay una lealtad, hay un camino. Pedro le dijo a Jesús, por favor no vayas, no vuelvas a hablar de eso. Y Jesús fue tajante al reprender a Pedro. ¿Por qué? Porque era necesario pagar el precio para la redención. Háblanos qué hizo vos para redimir a Ruth y qué fue el resultado. Sí,
redimir es precisamente eso, ¿verdad? Pagar, uno de los significados es pagar el precio. Ujú, Entonces, esta ley implicaba que si una familia, y digamos, por X razón, cae en la pobreza, lo pierde todo, vende sus propiedades. De hecho, a veces la gente se vendía a sí misma como siervos para pagar la deuda ujú. que tenían, pues la ley de Dios establecía que otro familiar podía redimir la propiedad, es decir, pagar el precio y recuperarla para traerla de nuevo a la familia, o incluso podía redimir a los familiares que ahora estaban como siervos. Eso es lo que está jugando aquí. Esa es la ley que Booz, de manera muy inteligente, ¿verdad? Ujú. Está poniendo en juego. Ahora, al mismo tiempo vemos, como dije ahorita, y creo que es importante que lo señalemos y no olvidemos, es el tiempo de los jueces. La gente, sabemos, hablamos de cómo se vivía en Israel. Es decir, a la mayoría de la gente no le interesaba ser fiel a la ley de Dios. De hecho, Claro. habían olvidado. Cuando nosotros comenzamos a leer jueces, se nos habla de que ya habían olvidado lo que Dios había hecho y habían pasado muy pocas generaciones y sin embargo ya habían olvidado. Y el libro de los jueces termina diciendo y cada cual hacía lo que bien le parecía. Ese es el tiempo en que esto está viviendo. Sin Mm, embargo, Dios está usando a vos, un hombre que evidentemente teme al Señor, ujú. que quiere agradar a Dios con su integridad, con su honradez, ¿verdad? Y por eso él entonces pues actúa de la manera que actúa, va a la puerta de la ciudad porque era el lugar donde se hacían todos los negocios, transacciones, problemas judiciales. Y de nuevo el autor usa la ironía como recurso literario porque dice, y resulta que iba pasando por allí el otro pariente. De nuevo, coincidencia, ¿no? Dios está, es como un juego de ajedrez donde Dios está moviendo las fichas en el momento Wow. preciso. Pasa este pariente que era más cercano. O sea, vos podía haber ignorado todo esto, porque al final él, digamos, fue el primero y haberse adjudicado todo, pero no. Vamos a hacer los pasos correctos. Lo hace como lo hizo, ¿verdad? Este pariente, como ya vimos, si no quería arriesgarse tanto. ¿Por qué el pariente dice que no? Y tal vez uno diría, bueno, qué cruel y demás. No es que había No. implicaciones económicas, sobre Ujú. todo, en esto. El redimir la tierra no implicaba solamente la inversión económica de, ok, voy a pagar esta deuda y ahora este terreno se recupera, que al parecer quedaba un terreno que la familia de Noemí había perdido, Ujú. ¿verdad? Sino que además entonces vos le dice, pero espera, no es solo la tierra, también hay una viuda de la que tienes que hacerte cargo. ¿Qué pasaba? Si este pariente se hacía cargo de Ruth, los hijos que tuvieran iban entonces a constituir en realidad herencia para el esposo que había fallecido. Ujú. Digamos, la ganancia, el terreno, cualquier cosa que el terreno produjera y demás, no iban a ser de este pariente, se quedaban de este otro lado de la familia. Entonces este hombre dijo, no, yo no quiero hacer esto porque eso para mí implica pérdida, no ganancia y renuncia a su derecho. Era un mecanismo legal, se podía hacer, así que él sencillamente hacen un pacto como leemos allí, ¿verdad? Un pacto un poco raro para nosotros porque intercambian la sandalia y demás. Ahora hubieran firmado y aquí quedó todo. Y entonces vos asume pues la deuda y también el derecho de casarse con Ruth, lo cual es algo fascinante porque de nuevo está trayendo a la línea familiar esta mujer extranjera moabita que al incorporarse pues ya cambia todo lo demás que vendría, la descendencia que vendría. Y Booz en realidad es hijo de un matrimonio donde también había una extranjera, porque está Rap. Raab, Ujú. la ramera, que había sido insertada en el pueblo de Israel en su matrimonio con Salmón. Entonces, es algo hermoso lo que está ocurriendo aquí, pero de nuevo vemos la providencia de Dios como porque la ley estaba, pudieron moverse las piezas de esta manera y el Wow. rescate está ocurriendo. Eso es lo que está haciendo vos, está redimiendo, está pagando precio y la redención de estas dos mujeres desposeídas, solas, que se sentían abandonadas, sin nada, están siendo traídas a una familia. Ese es otro significado de la palabra redención, es traer de vuelta a casa. Y eso Wow. es lo que Cristo hizo por nosotros.
pagó el precio para traernos de vuelta a casa. Yo quiero animarle a que usted lea su libro, el libro de Wendy Bello, Bajo sus alas. Vamos a dejar el link al pie de este video. También tenemos un recurso maravilloso que se llama Para que el mundo sepa. Son 16 capítulos grabados en Israel que nos van a explicar muchas de estas tradiciones de las que Wendy ha estado mencionando. Wendy, terminemos este diálogo yendo a la esencia de la historia. Es la redención del dolor, la pérdida. Puede que alguien nos mire ahora y diga, no sé cómo trabajarlo. Estoy angustiado, estoy preocupado. Lo he perdido todo. Todavía recuerdo a un amigo murió y su esposa quedó viuda y me decía, no sé qué sigue, no sé cómo empezar, no sé qué pasos tomar. ¿Qué le dirías? La situación de Noemí en ese momento, de Ruth, ¿qué le dirías al que ahora sufre? Voy a decir para dos grupos diferentes. Si tú estás viendo este programa porque alguien te lo recomendó o porque sencilla y llanamente lo encontraste buscando, el título te llamó la atención, primero quiero decirte, no lo estás viendo por casualidad. Dios te trajo a ver este programa para que sepas que hay un Dios que redime todo, desde tu vida que necesita reconciliarse con Él y eso lo hace a través de Cristo Jesús y es la única manera. Cristo pagó un precio muy alto por eso, su propia vida, su sangre. Esa es la primera manera de poner fin al dolor más grande, porque nuestro dolor más grande es la separación de Dios. Y a veces quizás no lo sabemos, pero quiero decírtelo, tu dolor más grande, tu necesidad más grande es reconciliarte con el Dios creador del universo que nos ha dado esa oportunidad a través de Cristo Jesús. Y el libro de Ruth del que hemos estado hablando aquí es parte de esa historia. Ruth fue antecesora, a uno de los ancestros de este Cristo que traería nuestra redención, el pago por tu pecado y por mi pecado que no podíamos pagar por nuestra cuenta. Corre a refugiarte bajo las alas de ese Dios que rescata. Ahora, si eres creyente, quiero decirte varias cosas. Si eres creyente, si conoces a Cristo, si el Señor abrió tus ojos y ahora conoces, ¿verdad?, la libertad de estar en Él, pero has estado tal vez batallando con duda, con temor, con dolor, con sufrimiento. El mensaje es el mismo, regresa bajo la sombra de sus alas. Nuestro Dios es el Dios de segundas, terceras, incontables oportunidades. Él es el Dios que nos invita, que nos trae de vuelta a casa. El libro de Ruth es una historia en círculo. Comienza en Belén, se mueve a Moab y Dios trae a Noemí de regreso a Belén. Nuestro Dios siempre nos espera con brazos abiertos. Y no hay dolor demasiado grande que Él no pueda confortar y consolar. Él es el Dios de toda consolación. Eso no quiere decir que tu dolor va a desaparecer automáticamente. Quiere decir que vas a encontrar consuelo, refugio, sostén, esperanza en el Cristo que lo dio todo para que un día ese dolor ya termine para siempre. Esa es nuestra esperanza. Así es. Mira, Ruth y Noemí, la realidad es que volvieron a tener hambre, porque los seres humanos volvemos a tener hambre, volvemos a tener necesidades. Pero Cristo vino para que nuestra hambre sea saciada para siempre. Cristo vino para que nuestra sed sea saciada para siempre. Y no es la sed física y no es el hambre física, es esa que tenemos dentro que nada más puede llenar. Y el libro de Ruth nos apunta a esa historia redentora, que tiene un final feliz. Así como el libro de Ruth nos encanta porque tiene un final feliz, nuestra historia tiene un final feliz. A mí me encanta una frase de Billy Graham donde él dice, yo leí la historia, yo sé cómo termina y todo va a estar bien. Tu historia y mi historia y tu historia, Sixto, y la de todos los creyentes, los que estamos en Cristo, no importa cuán difícil sea ahora, va a terminar bien porque termina en la nueva creación. Al Señor nada le toma por sorpresa, Él nunca llega tarde. Tú puedes confiar en el Dios que te llama bajo la sombra de sus alas. ¿Y cómo te digo que puedes confiar? Porque Dios probó su amor por nosotros cuando nos dio a Cristo en la cruz. Si Él hizo eso, entonces nosotros podemos confiar en su bondad. Wow. Yo soy hijo de una extranjera que fue rechazada, que fue humillada, que fue agredida, que fue lastimada
cuando ella llegó con mi papá al pueblo donde llegaron a vivir. Y Dios la redimió, Dios la salvó, le dio fuerza, le dio valentía. Por eso yo estoy aquí, porque ella decidió refugiarse bajo las alas del Todopoderoso y cambió su lamento en baile, el rechazo en perdón, y nos dio la posibilidad de conocer a un Cristo que redime. Bendigo tu vida y pido a Dios que te renueve las fuerzas, que te ayude a superarlo y que te permita entender, como ha dicho Wendy, que el final de la historia está en las manos de Dios, que Él conoce cosas que nosotros no conocemos y que ha diseñado un plan que va más allá de lo que podemos imaginar y más allá de nuestras circunstancias. Te enviamos un fuerte abrazo a la distancia y pedimos a Dios que tengas la misma actitud de Noemí y de Ruth, de venir a refugiarte bajo las alas del Todopoderoso. Wendy, muchas gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia. Un placer, gracias a ti. Y gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.